casi siempre se nota que grandes dirigentes son grandes egos. Claro, para impulsar. Gente que tiene un ego desbordado. Desbordado. Pero también me doy cuenta de que ese tipo de personalidades son magnéticas, son atractivas. Carisma, manito, con son carisma. Carismáticas. Se paran ahí delante, viejo. Al público le gustan los egos gigantes. Mira lo que pasa. Es interesante. Porque eso tiene que ver con la dosis que tú dices ahorita. Dicen, coño, que vuelva un Trujillo, un qué sé yo qué. Bueno, o sea, los egos gigantes son atractivos para la masa. Mira lo que ocurre. Es interesante esa pregunta. Si tú me dices, ¿cómo tú defines el carisma? Concho, eso es como un don especial que tiene el ser humano. El carisma realmente es la capacidad que tiene el individuo de hacer empatía de una manera extraordinaria. O sea, ese individuo es carismático. Ese individuo tiene una capacidad de carisma. Tiene una capacidad de empatía enorme. ¿Qué ocurre? Tú vas a buscar dentro del pliego, y te voy a poner el ejemplo de los anglosajones en la actualidad. Fíjate que figuras como Barack Obama enamoró todo Norteamérica. Yo recuerdo, yo estaba en Washington cuando el senador Obama se lanzó a la candidatura del Partido Demócrata en la búsqueda de la presidencia. Y yo le decía al bartender, que estábamos ahí viéndolo, yo decía, ¿y será verdad que este señor, con un, como él decía, funny name, o sea, un nombre como de tipo que daba risa, y afroamericano? Y yo decía, ¿y será verdad que este individuo va a pasar la presidencia del Partido Demócrata en la búsqueda? Señores, y gobernó 8 años, y porque no había un tercer, todavía él tenía la cifra altísima en términos de apega. Tiene un nivel de popularidad. Un carisma altísimo. Señores, el carisma en Estados Unidos es 8 años y más nunca. Y más nunca. El carisma. O sea, él está deshabilitado. Sí, ya no puede. Son 8 años y ya. Eso vino después de Eisenhower, que se tiró 3 peros y dijeron, hey. ¿Pero qué está pasando aquí? Sí. Mira, nuestra construcción, nosotros vamos en camino a hacerlo bien. 2024 aparecen seres diciendo, esto es un relajo. Aquí falta orden. Como queriendo que venga como un papá pegón. Sí, pero, o sea, hay una conciencia colectiva que dice, aquí vivimos en el desorden y la charlatanería y se necesita orden. Sí, porque en Estados Unidos tú no haces eso, porque aquí tú no haces allá. Sí, porque cuando Trujillo... Y ahí vienen como una referencia al ego inflado, al líder, al orden de ese psicópata. Por eso se cuela más en este tipo de países. ¿Qué ocurre? Sí, la realidad es que los liderazgos se ejercen realmente en las crisis. Te pongo un ejemplo. Recuerdo en el 79, pues ya yo soy un hombre cuando el ciclón David, mi barrio se explotó. Y yo recuerdo un señor, un buen hombre, que estaban todos los árboles caídos y él asumió el liderazgo realmente de con lo que había que hacer, las matas, qué sé yo cuánto, buscó una camioneta para llevarse. Bueno, fue excelente. Y es increíble cómo en ese momento, recuerda que no había luz, no había energía. Bueno, recuerda, no, tú no estabas ahí. Tú no habías ni siquiera, tu papá se habían conocido. Y yo recuerdo, yo chamaquito, 13, 14 años, veía a este señor, se convirtió en un referente en el barrio. Pregúntale a fulano, pregúntale a fulano. Fulano que sabe. Fulano que sabe. ¿Y yo cuánto? Y si tú me dices, ¿cuál era la actividad laboral que ese señor hacía? No era de liderazgo, era una actividad laboral común y corriente. Pero en ese momento se destacó, se convirtió. Brilló. Si tú buscas la biografía, por ejemplo, de Hitler, señores, Hitler lo que quería era ser artista y pintor. Lo que pasa es que a él nunca lo aceptaron en la escuela de arte. No lo aceptaron en la escuela de arte. No lo aceptaron en la escuela de arte. O sea, él es un artista. Mira, te voy a poner, oye esto, para que tú veas lo que marca, y por eso aquí el estudio importante de la psiquiatría, porque la psiquiatría no es solamente sentarme con el paciente enfrente y elaborar un diagnóstico. No, la psiquiatría, hay que hacer estudios relacionados con el entorno, con todo lo que traduce ser dónde se formó, de dónde vienes, cómo se construyó, los antecedentes, cómo construiste tú esa personalidad, aparte de lo que heredaste. O sea, la psiquiatría es compleja. Te voy a poner una tarea. Te voy a mencionar simplemente, que es una tarea que yo regularmente utilizo mucho cuando estoy dando clases. Te voy a mencionar estas madres. La primera madre, una mujer que no le brindó soporte
a su hijo, tenía varios hijos, inclusive fallecieron 2 cuando pequeñito. Lamentablemente era una madre agobiada, maltrató a su hijo físicamente, emocionalmente no lo validó, o sea, fue un niño abandónico teniendo una mamá viva. Esa es la primera madre. La segunda madre, una madre presente, una madre que inclusive trató de que los niveles de afectación del papá, que era alcohólico, no le llegara a su hijo, es decir, en términos de que no viera la figura paterna como una figura realmente lastimosa, sino la madre cubrió eso y la madre le brindó un soporte, apoyo, estuvo presente, mucho amor hubo ahí. Esa es la segunda madre. La tercera madre, de origen aristócrata, pero que era más para el padre que para los hijos. O sea, era una madre que le brindaba más un seguimiento más estrecho al esposo, y esos hijos se criaron con la nana. Esposa que... Exacto, era más esposa, y esos muchachos se criaron realmente con la nana. Oye esto, la primera madre, la madre que lastimó, que maltrató a ese hijo, era la mamá de Beethoven. La segunda madre era la mamá de Hitler. Y la madre que apoyaba, que le dio apoyo, soporte. Y la tercera madre, la mamá de Churchill. ¿Qué ocurrió en la vida de esos seres humanos para que se convirtieran en lo que se convirtieron? ¿Qué ocurrió en la vida? Por eso yo te digo, la complejidad realmente que traduce e incide en la vida de un ser humano para tú realmente desarrollar y dejes huella. Coño, mira, Beethoven, ese monstruo que sus últimas obras estaba sordo. Viejo. Genio. Un geniazo, viejo. Churchill. O sea, Beethoven debió haber sido el resentido visceral más grande del mundo y no debió haber hecho nada, no debió haber creado. La música para Beethoven fue su medicina, viejo. Y lo que lo llevó realmente a construir. Churchill, que fue un hombre grandioso que gobernó en crisis y llevó todo un país a que no se derrotara como Londres. Pero una madre que estuvo ahí, pero él no fue una madre realmente que le dio un seguimiento como las madres deberían, ¿verdad? Churchill que era de origen noble, educado por las nanas, fue criado realmente por sus vínculos afectivos más estrechos, realmente fueron sus nanas. Y Hitler, viejo. Una madre apoyadora. ¿Por qué este hombre desarrolló ira interna a una población que hoy día realmente sabemos que son importantísimos en el mundo, como los judíos? O sea, ¿qué fue lo que te llevó a ti realmente a crear ese resentimiento visceral? O sea, ¿cuáles fueron los 3 ingredientes de ese individuo? Cuando tú vienes a ver y tú haces esa autopsia psicológica, de repente así fue que respondieron ellos en diferentes momentos de su vida, uno con la música, el otro en la política, los otros en la política. Y si tú observas realmente que es importante entender esos importantes egos, los antecedentes, de dónde tú vienes y a dónde quieres llegar. Recuerda que muchas veces las carencias tú las puedes convertir en grandes logros, que eso es lo que se llama resiliencia, que del dolor yo construyo realmente algo favorable, algo positivo, del dolor, de la carencia. Pero hay otros individuos que se quedan encerrados ahí y que te generan y te desarrollan malestares, te desarrollan un resentimiento visceral que la humanidad le sabe a tal cosa. Esto no es todo. Esta es solo una porción de un capítulo completo. Así que si te gustó este contenido, accede a la descripción para que encuentres el enlace y puedas ver el podcast completo de donde fue extraído este clip, para que no te quedes sin los verdaderos códigos.